Bueno, pues entramos ya en el último tema de la mañana y vamos a hablar un tema muy interesante de educación social, del área social, de cómo está funcionando, bueno, aquí la isla realmente, yo creo que sería prácticamente la misma historia en Canarias, pero vamos a hablar del tema en Tenerife. Tengo ahí al otro lado del teléfono a Yausi Negrín, que pertenece a la plataforma de educación social de aquí, de Tenerife. Han tenido unos encuentros esta semana y viendo un poco pues la realidad que se vive ahora con el tema social y vamos a ver qué opina él y cómo ha estado la cosa. Yausi, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos Gracias días, por la buenos días. invitación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está ese estado? Ese estado, a veces los políticos dicen del estado de la nación y nosotros vamos a decir del estado social de De tu acuerdo. área. ¿Cómo lo ves en general? Pues mira, si quieres, bueno, te hago un pequeño contexto, ¿no? Hmm. La plataforma surge en abril de este año. Creo que comenzamos 3 personas cuando hicimos la primera reunión. Después, cuando hicimos la presentación, fuimos 9 personas y ahora mismo somos un poquito más de 100. El miércoles pasado, que fue el día 2 de octubre, que es el Día Internacional de la Educación Social, una de las líneas de trabajo que nos habíamos propuesto desde la plataforma era precisamente hacer un encuentro para celebrarnos. Porque la situación que tenemos en la educación social es de mucho intrusismo y desconocimiento, en general, tanto de la población como también de las administraciones y demás, porque Cuéntame, nos hemos cuéntame. encontrado. Desmenuza Sí, eso del de acuerdo. intrusismo y todo el tema. Sí, mira, a ver, nos suelen decir que somos una profesión joven, que nosotros ya no nos vemos ahí porque cuando se crea la diplomatura es en 1991, o sea que ya ha llovido, y esto pasa luego a ser grado, o sea que somos una carrera universitaria con todas las de la ley, ¿no? Tenemos una dificultad no solo aquí, o sea, es decir, a nivel nacional tenemos una gran dificultad, que es que no hay una ley que regularice la profesión. ¿Esto qué conlleva? Que para los puestos de educadores, educadoras sociales, se permite presentarse a cualquier persona con otra titulación. Podemos llamar desde pedagogía, trabajo social, psicología, y esto nos parece un disparate no solo para los que nos formamos en educación social, sino también cuando se da un servicio a la ciudadanía bajo el nombre de educación social llevado por otra profesión, ¿no? Diría que más o menos sería el Ya. gran intrusismo que sufrimos, sí. Ujú. Sí, Ya. no sé si... Sí, 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 perfecto, perfecto. Y ¿De entonces, acuerdo? y claro, ¿y cómo es que del año 91 que estás comentando? 91 dijiste, ¿no? Que Sí, ha sí, sí, llovido correcto. bastante, ¿cómo es posible que no? Y con la importancia que ha tenido el tema social, eso ha estado como, no ha estado, digamos, con base firme. Pues también nos lo preguntamos nosotros, Porque me llama la porque, atención, digo, oye, porque ¿cómo que está del año? Porque sí, si fuera reciente, de hace un par de años, vale. Pero claro. bueno. Hombre, se suele decir que somos recientes a ver, que si lo comparamos con otras profesiones, como puede ser el trabajo social, pedagogía, psicología, sí que digamos que somos como más recientes, ¿no? Pero claro, antiguamente, antes de el 91, estos puestos de trabajo, digamos que eran ocupados por otras personas con otro perfil profesional. Eso Mm. nosotros lo podemos llegar a entender, pero claro, es que del 91 a 2024 estamos viendo en la actualidad procesos selectivos por oposición donde se pide todavía otras categorías profesionales. Y después, lo más que nos duele es que se nos pide en las oposiciones el código deontológico de la educación social y nosotros entendemos que esto es un disparate, ¿no? O sea, tú me pides un Pero ¿y código cómo deontológico. y cómo no se ha clarificado eso? Porque, ¿no? O sea, se nota como claramente que otros pueden entrar aquí, pero realmente los que han estudiado eso son ustedes, ¿no? Sí, es como, a ver, hacemos el símil, es como si uno va a un médico de cabecera porque tiene un lunar, ¿no? Mm, Y tú quieres que te mande a el dermatólogo y te dice, no, te vas a ir a un traumatólogo. Y te dice, pero es que también, o sea, porque es médico también, ¿no? mm. Entonces, eh, yo creo que esto es un tema también de función pues, pública. O sea, función pública tiene que delimitar ya cuál podría ser las competencias de la educación social y Claro. decir, oye, para estos puestos de trabajo exclusivamente Bueno, pues vamos a hablar para que la solicitamos gente... la educación social. Perfecto. Vamos a hablar para que nuestros oyentes entiendan perfectamente de lo que es la educación social. Esas competencias.
¿Cuáles serían esas competencias? Yo te diría primero cuáles son las funciones, que son como más generales, y luego competencias a lo mejor como son muchas. Bueno. Pero, a ver, nosotros somos una profesión de carácter pedagógico, que se adhiere a los derechos humanos y que busca la transformación de las personas y de los grupos, a lo que se suele llamar acción o intervención socioeducativa, transmisión, formación, desarrollo y promoción de la cultura, generación de redes sociales y mediación social, cultural y educativa. Para que sea más sencillo, digamos que el ser humano necesita de las otras personas para conformarse en el mundo, y la educación no solo entendiéndola como cuando vamos a la escuela, cuando vamos al instituto, sino la educación en todo su sentido, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con colectivos, podemos decir vulnerables, pero también trabajamos con la ciudadanía, por ejemplo, en gestión cultural, en temas de participación ciudadana, trabajamos en recursos residenciales, todo esto para transmisión de bienes culturales, para que las personas puedan, decirlo de una manera, estar mejor en sociedad. ¿Cuáles son los bienes culturales que nosotros promocionamos? O sea, no son componentes disciplinares. Lo que estamos aquí hablando es de tiempos de ocio, de cómo estar mejor en la vida, ¿no? Y bueno, básicamente pues te diría que este es el trabajo nuestro. O sea, pues solemos estar en los servicios sociales, en recursos residenciales, solemos estar en el colegio también, que ahora aquí en Canarias desde el 2017 está la figura en los centros educativos, en fin, estamos también en las cárceles, o sea que estamos en todos esos espacios donde el ser humano pues suele socializar. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elaborarías, por ejemplo, en una cárcel o en un centro educativo, por ejemplo? En un centro, en un centro educativo aquí en Canarias, desde el 2017 hasta en la actualidad, pues la figura ha estado dentro, ¿no? Pues mira, desde a lo mejor en convivencia, el asentismo, pues crear y formar alumnos mediador, buscar, pues, no sé, trabajar con las familias para que se acerquen a los centros educativos, asesorar al profesorado. O sea, tenemos un campo ahí donde nos claro, pero sería en colegios determinados o esa persona, ese educador, abarcaría varios centros. La experiencia que aquí tenemos, lo que suele pasar es que una educadora está en 2 centros educativos, pero eso es una cosa que ha dictaminado pues un poco desde la consejería, ¿no? Y bueno, pues la labor es decir, o sea, el niño cuando entra en la escuela es un estudiante, pero no solo es un estudiante, también es un niño de lo que es el barrio, es hijo de, ¿no? Amigo de, y entonces todo ese trabajo más socioeducativo, que no sea solo aprendizajes disciplinares, como puede ser las matemáticas, lenguaje y demás, pues ahí también estamos nosotros. O sea, dinamizan, digamos, al grupo, digamos, ¿no? Dinamizamos el centro con la familia, con la comunidad, dinamizamos a los grupos, podemos crear grupos de trabajo con los chicos para que sean ellos mismos también después dinamizadores, el asentismo también lo trabajamos, en fin. Hay es decir, yo creo que los centros educativos tienen una gran diversidad para que solo el docente pueda darle respuesta. Entonces, ahí estamos nosotros porque en la ley de educación canaria estamos recogidos, O sea, en la ley de 2014 está la educación ahí social recogida, o sea, que somos una profesión. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que está recogida, pero no se lleva a cabo o qué? En educación sí, pero no somos, pero no estamos, no somos pues todavía personal fijo, digamos. Estamos por proyectos y estamos por este tipo de cosas, ¿no? Pues ahora mismo estamos con lo de Proa Plus, que no sé si lo conoces, que es este programa que viene con fondos europeos y que lleva desde el 2020. Esto en educación, pero después nos encontramos, por ejemplo, en los servicios sociales. Y la gran problemática, insisto, es el intrusismo pues, tan grande que hay, ¿no? Una disciplina que lleva tantos años ya recorrida, que tiene su conocimiento científico, que puede ser la pedagogía social, y nos vemos todavía que no sabemos por qué pasa esto, ¿no? Pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, un centro sanitario. En un centro sanitario
hay intrusismo, pero ustedes allí, por ejemplo, ¿qué harían? ¿Dinamizan también la historia? ¿Trabajan en ese centro? ¿De salud? ¿Eh? A ver, ¿cómo? Sí, Dices que, por ejemplo, en un sector tú de dices, salud. tú dices diferentes áreas que trabajas, ¿no? Por ejemplo, Sí. en el tema sanitario, en el tema, antes comentabas el tema educativo, en el tema sanitario, allí básicamente para que la gente entienda, ¿qué trabajo hacen ustedes allí? En el sanitario te digo que a lo mejor no estamos como tan presentes, pero sí es cierto pues que podríamos estar educación, para decir, pues educación para la salud. O sea, educación para la salud tiene todo un cuerpo generado ya científico para poder llevarlo a cabo. Que a lo mejor podríamos ser nosotros porque a lo mejor pues conectamos con las familias, que conectamos con los centros educativos, que a lo mejor conectamos con la comunidad, sí. Pero en el sistema de salud no, es decir, es una línea que no está todavía como... ¿Sabes por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, en otros países, no sé, alguien me comentó que, por ejemplo, en Inglaterra o en otros lugares, esa figura es fundamental porque muchas veces el trabajo, o sea, digamos para el enfermo, para la persona dependiente, lo que sea, ¿no? El trabajo es tan fundamental que después fuera la dinamización, el conseguir, por ejemplo, el conseguirle que esa persona pues tenga una ansiedad, pues no, pues ahora en vez de esto vas a conectar con... Hay una persona que le indica un camino para la relación social, para alguien que le está buscando como una dirección de juego, digamos, ¿no? ¿Sabes? Por eso te lo comentaba, que si esa figura que yo un poco, la que me parecía a mí que sería súper interesante aquí también. Pues estoy de acuerdo contigo. Ahí también podríamos estar. Pues claro, por supuesto, todo lo que sea espacio para socializar y para poder el promocionar social y culturalmente a la persona, ahí podría estar la educación social, ¿no? No sé qué más te puedo comentar. Es decir, y bueno, pues háblame que se nos va el tiempo. Háblame de las conclusiones que tuvieron en ese encuentro, un poco por dónde van a ir caminando. Mira, el camino va a ser porque nosotros hicimos un encuentro con unas líneas que ya estaban trabajadas. Una es la línea de el pasado, porque nosotros defendemos que para que nos reconozcan desde fuera tenemos que conocernos nosotros primero, y vamos a hacer una investigación con historias de vida a las personas que fueron clave en la educación social en Tenerife. Después, el presente, vamos a hacer un mapeo de todos los educadoras que pueden haber en la isla de Tenerife, que esto nos llevará tiempo, y el futuro fue el encuentro. En el encuentro pues salieron nuevas propuestas que estamos viendo ahora cómo darle forma para continuar aportando a la educación social y para que la gente pueda defender qué es esto de la educación social, porque también tenemos un déficit a la hora de definir qué es la educación social. Entonces, las líneas nuevas de trabajo están por ver porque hicimos el encuentro este miércoles y nos queda ver todo ese trabajo, o sea, todo eso que se dijo, hay que ver bien cómo encaminarlo. Pero te diría que básicamente es seguir trabajando por la profesión, difundir y compartir. Claro, yo lo que veo es que, claro, la realidad social que vemos, eso lo vemos todos, ¿no? Y ustedes ahí tienen, me imagino yo, pues una historia adelante que dice, bueno, a ver por dónde vamos a comenzar los caminos, que evidentemente el tema social está como está, ¿no? Y cada vez hará más falta, ¿no? Sí, porque nosotros sí lo que vemos es que ahora con el proceso de estabilización, que están ahora todas las administraciones de estabilización, nosotros entendemos que ahora es un buen momento para parar ya el intrusismo. Oye, ya el personal que lleva 10, 15 o 20 años trabajando para la administración pública consigue ya su estabilización, y a partir de aquí nuevas convocatorias que tú convoques para educadores, educadoras sociales, que solo se puedan presentar educadores sociales. Esto se puede ver como si fuese una presión de lobby, pero también lo vemos es que el servicio que estás prestando tú ya va con un déficit, porque si tú para contratar a un educador social pones a un psicólogo, hay algo ahí que no se va a dar bien, por muy bueno que sea el psicólogo, ¿no? Es decir, esto no se trata de decir que la psicología no puede, sino que, oye, por ejemplo, yo no puedo ser psicólogo, ¿no? Es como si vamos a consultar. Sí, cada uno lo suyo, cada uno lo suyo, digamos, ¿no? Eso es, ¿no? Pues entonces, ahora mismo creemos que como está la situación y como está la sociedad también, que como estamos, ¿no? Es necesario, pues, defender este tipo de trabajo. ¿Y eso ocurre en Tenerife? Digo, perdona, ya, ¿eso ocurre en Tenerife, ocurre en Canarias, ocurre en España o cómo? Eso ocurre en España en general.
porque no tenemos una ley que regularice la profesión. Entonces están todos los colegios profesionales, el Consejo, con la gran lucha de que salga una ley que sirva pues de paraguas precisamente para que, oye, nos estamos formando en esta especialidad y los puestos que tú vayas a poner de educadores sociales, pues solo, en fin, accedan educadores sociales, claro, que después, como todo en la vida, los habrán buenos, los habrán mejores, pero esto sí, pero en principio cada pieza a su lugar, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es. Yausi, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer para que hayas tenido la oportunidad de dar a conocer y de hablar un poco de la educación social. Vamos a seguir a ver cualquier cosa, ya estaremos en contacto a ver cómo va la cosa, ¿vale? Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Chao, hasta siempre. Bueno, nada, pues nosotros nos vamos ya, vamos a darlo con otro tema de Taylor.